Hola, mis adorados buscadores de salseo. Ya saben que aquí, en su canal favorito de chismorreos turcos, no nos andamos con rodeos. Y hoy, después de la explosiva introducción, vamos a sumergirnos aún más profundo en la telenovela, y a veces, el dramón, que fue la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a destapar capas, a analizar gestos y a especular, con cariño, claro, sobre el posible origen de esos rumores de celos que persiguen a Demet. Erkencikus, el vuelo de la fama y el inicio de un amor, o una estrategia. No podemos empezar este análisis sin volver al punto de partida, Erkencikus. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, fue un tsunami que arrasó con las pantallas de medio mundo. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en el caótico mundo de la publicidad, resonó con el público por su frescura, su humor y sobre todo, por la innegable química entre sus protagonistas. Aquí es donde se empieza a cocinar el caldo gordo. Para bien o para mal, las series turcas tienen una particularidad: la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los fans, embriagados por la magia de la pantalla, anhelan que sus parejas favoritas trasciendan el guión y se conviertan en amantes en la vida real. Y los actores, muchas veces, juegan con esa expectativa. Demet y Can lo hicieron a la perfección. Sus entrevistas, sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que simple profesionalismo. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fandom explotó de alegría. Se desató una locura colectiva que alimentó aún más la popularidad de la serie y, por supuesto, la de sus protagonistas. Pero, seamos honestos, ¿fue todo tan genuino como parecía? Aquí es donde empiezan las primeras dudas. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia de marketing brillante? ¿Una mezcla de ambos? Solo ellos lo saben a ciencia cierta. Pero lo que sí podemos analizar son las señales, los indicios que nos dejó esta etapa dorada. Can Yaman, el ascenso meteórico de un galán turco. Después de Erkencikus, la carrera de Can Yaman despegó como un cohete. Su atractivo físico, su sonrisa irresistible y su presencia magnética lo convirtieron en el nuevo ídolo turco. No solo eso, sino que conquistó el mercado italiano y español. Firmó contratos millonarios, protagonizó campañas publicitarias de marcas prestigiosas y se codeó con celebridades internacionales. Can se había convertido en una estrella global. Aquí es donde el ego empieza a jugar su papel. Can, consciente de su éxito y de su atractivo, no dudaba en explotarlo. Sus fotos en redes sociales, mostrando su musculatura y su estilo de vida lujoso, eran la prueba de que se sentía cómodo y confiado en su rol de galán. Demet Özdemir, el talento y la ambición en ascenso. Mientras Can disfrutaba de su ascenso meteórico, Demet Özdemir también cosechaba éxitos. Su talento como actriz era innegable y su versatilidad le permitía interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Participó en otras series de televisión, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Sin embargo, su trayectoria fue quizás menos explosiva que la de Can. Demet, aunque también muy querida por el público, mantuvo un perfil más bajo y se centró más en su trabajo actoral que en cultivar una imagen de estrella internacional. Celos profesionales o inseguridades personales. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión: ¿existieron realmente esos celos de Demet hacia Can? Y si existieron, ¿qué los motivó? Una posible explicación es que se tratara de celos profesionales. Ver cómo la carrera de Can despegaba a un ritmo vertiginoso, cómo recibía ofertas de trabajo más lucrativas y cómo se convertía en un fenómeno global, podría haber generado en Demet una cierta envidia sana y una ambición por alcanzar el mismo nivel de éxito. No es raro que en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz, los celos profesionales sean un motor para superarse a uno mismo. Pero también es posible que los celos tuvieran un origen más personal. Como mencionamos antes, Can es un hombre seguro de sí mismo, que no tiene problemas en mostrar su atractivo y su éxito. Esta confianza, que a muchos les resulta atractiva, podría haber intimidado a Demet, una persona más reservada y discreta. Además, la atención mediática que recibía Can, el acoso constante de las fans y los rumores de romances con otras mujeres podrían haber generado en Demet una inseguridad en la relación. Ver cómo tu pareja es objeto de deseo de miles de personas no es fácil de manejar,
y es comprensible que esto pueda generar celos. Asterisco asterisco las redes sociales, un escenario de tensiones y malentendidos asterisco asterisco. Las redes sociales, que fueron un factor clave en el inicio de su romance, también pudieron ser un foco de tensiones. Can, como ya hemos dicho, era más abierto y espontáneo en sus publicaciones, mientras que Demet era más cuidadosa y controlada. Esta diferencia en la forma de gestionar su imagen pública podría haber generado fricciones entre ellos. Además, las redes sociales son un caldo de cultivo para los comentarios negativos y las críticas. Tanto Demet como Can recibían mensajes de odio de fans que no aprobaban su relación o que preferían verlos emparejados con otros actores. Estos comentarios podrían haber afectado a su autoestima y haber generado inseguridades en la relación. Asterisco asterisco la presión mediática, un factor desgaste en la relación asterisco asterisco. Por si fuera poco, la pareja tuvo que lidiar con una intensa presión mediática. Cada paso que daban era analizado y comentado por la prensa del corazón. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre infidelidades y las críticas constantes a su relación terminaron por desgastar el vínculo. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. La presión mediática puede generar estrés, ansiedad e inseguridad, y puede hacer que una pareja se sienta asfixiada. Asterisco asterisco la ruptura, el final de un cuento de hadas asterisco asterisco. Finalmente la bomba estalló, Demet y Can rompieron su relación. La noticia, como ya hemos dicho, devastó a sus fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, son complejas y multifactoriales. Seguramente influyeron la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y, quizás, esos celos que tanto han dado que hablar. Asterisco asterisco después de la tormenta, nuevos caminos y nuevos amores asterisco asterisco. Después de la ruptura, tanto Demet como Can siguieron adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Ouzhan Kok, formando una nueva pareja que parece muy feliz y estable. Can, por su parte, siguió triunfando en el mundo del espectáculo y, aunque se le han atribuido varios romances, aún no ha encontrado a su media naranja, al menos, no públicamente. Asterisco asterisco la reflexión final, ¿qué aprendimos de esta historia? Asterisco asterisco. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones de pareja, por muy perfectas que parezcan desde fuera, son complejas y llenas de desafíos. Los celos, el ego, la presión mediática y las diferencias de personalidad son factores que pueden desgastar un vínculo y llevarlo a su fin. Pero también es una historia que nos enseña la importancia de seguir adelante después de una ruptura y de buscar la felicidad en nuevos caminos. Demet y Can, a pesar de todo lo que vivieron, lograron rehacer sus vidas y encontrar el amor, o al menos, la estabilidad, en otras personas. Así que, mis queridos chismosos, la próxima vez que veamos una pareja de famosos que parece perfecta, recordemos la historia de Demet y Can y seamos conscientes de que detrás de la fachada glamurosa puede haber una realidad mucho más compleja y llena de desafíos. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado mucho que pensar. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. ¿Creen que Demet y Can podrían haber superado sus problemas? ¿Qué les parece la nueva pareja de Demet? Quiero saberlo todo. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.